Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y amores turcos. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Yo soy tu nombre y como siempre estoy lista para sumergirnos juntas y juntos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que de verdad va a hacerles suspirar. Rense fuerte. Porque vamos a hablar del regalo ese hermoso que Demet le ha dado a Can. Anoudo bien. Olbudense de cenas románticas a la luz de las velas, escapadas a islas paradisuacas o relojes de lujo. Esto es mucho ese profundo, mucho ese significativo. Es algo que de verdad llega al corazón superíndice 3N. Pero antes de que revelemos este secreto tan bien guardado, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, QU Copyright esperan. Corran a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, du Copyright llenos un me gusta gigante para demostrar su amor por Can y Demet. Y ahora sin ese preámbulos vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido como una montaña más menos rusa. Altos muy altos, bajos muy bajos, rumores, especulaciones, negaciones. Un verdadero culebro superíndice 3N. Desde que nos enamoramos de ellos en Erkenci Kwai, hemos estado obsesionados con saber si su química traspasaba la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la verdad es que las miradas que se dedicaban lo decuan todo. Había una conexión superíndice 3N innegable, una chispa que saltaba a la vista. La manera en que se buscaban con la mirada durante las entrevistas, los abrazos que parecían durar una eternidad, las sonrisas que se dibujaban en sus rostros cuando estaban cerca el uno del otro, eran detalles que no podían ser fingidos. La complicidad era palpable y alimentaba nuestras fantasías de un romance real fuera de las CU maras. Después Copyright como sabemos, las cosas se enfriaron. Hubo distanciamiento, proyectos separados y un silencio ensordecedor que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N roto. Muchos pensamos que esa magia se había perdido para siempre, que Can y Demet habían tomado caminos diferentes y que nunca volveríamos a verlos juntos. El impacto de la ruptura, si es que realmente hubo una, fue devastador para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Teorías conspirativas sobre el por QU Copyright de la separación comenzaron a circular, alimentando aún la incertidumbre. Los fans analizaban cada publicación superíndice 3N en Instagram, buscando pistas sobre el estado de su relación superíndice 3N, pero el silencio de Can y Demet era absoluto. Parecía que la puerta a un futuro juntos se había cerrado definitivamente. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. Porque aunque no lo crean, la llama nunca se apagó superíndice 3. A pesar de la distancia, de los compromisos profesionales y de los rumores sobre otras relaciones, algo seguía uniendo a Can y Demet. Una conexión superíndice 3N invisible, un lazo que el tiempo no pudo romper. Se hablaban de proyectos futuros que no llegaron a concretarse, pero la idea de volver a trabajar juntos siempre estuvo presente. Se especulaba con encuentros casuales en eventos públicos, aunque evitaban ser fotografiados juntos. Pequeñas señales que para los fans AQU Copyright rimos, eran suficientes para mantener viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. La llama de la esperanza se mantenía encendida gracias a los detalles, a los guiños que solo los verdaderos fans podían captar. Y es precisamente en este contexto de reencuentro, de segundas oportunidades y de sentimientos reencontrados, donde entra en juego el regalo ese hermoso que Demet le ha dado a Can. No es un objeto material, no es un viaje lujoso, no es una declaración superíndice 3N pública de amor. Es algo mucho ese valioso, es la aceptación superíndice 3N total e incondicional. Demet, después Copyright de todo este tiempo, ha aceptado a Can tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Ha comprendido sus motivaciones, ha perdonado sus errores y ha aprendido a amarle en su totalidad. Y esa aceptación superíndice 3N, esa comprensión superíndice 3N profunda, es el regalo ese valioso que alguien puede recibir. Es un regalo que trasciende lo material, que va ese ayu de las palabras. Es un regalo que se siente en el alma, que reconforta el corazón superíndice 3N y que fortalece el espíritu. Es la base de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Can, como saben, es un hombre con una personalidad fuerte, a veces impulsivo, a veces terco.
Tiene sus propias ideas, sus propias convicciones y no siempre es fácil de entender. Pero Demet, con su paciencia, su empatua y su gran corazón superíndice 3N, ha logrado conectar con Kan a un nivel mucho más profundo. Ha visto más allá de la superficie, ha descubierto su verdadera esencia y ha aprendido a amarle por quien realmente es. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo se han centrado en la imagen de Kan como un Galu, rebelde, un hombre con un ego inflado. Pero Demet, con su mirada penetrante, ha logrado ver ese allá de esa fachada. Ha descubierto a un hombre sensible, apasionado y con un gran corazón superíndice 3N. Ha entendido sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Y ha aprendido a amarle por todo ello. Este regalo de aceptación superíndice 3N se manifiesta en pequeños más menos os gestos, en miradas CU superíndice 3 cómplices, en sonrisas que lo dicen todo. Se nota en la forma en que Demet le apoya en sus proyectos, en CU superíndice 3 mo le anima a perseguir sus sueños más menos os y en CU superíndice 3 mo le brinda un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles. Se aprecia en su respeto mutuo, en su admiración superíndice 3N reciproca y en la confianza que se tienen el uno al otro. Podemos ver estos gestos en sus apariciones públicas, en las entrevistas donde se apoyan mutuamente, en las publicaciones en redes sociales donde se dedican mensajes sutiles pero significativos. Son pequeños detalles que revelan una conexión superíndice 3N profunda y un amor incondicional. No necesitan grandes declaraciones públicas porque su amor se manifiesta en la cotidianidad, en los pequeños gestos que solo ellos dos entienden. Pero no nos quedemos solo en lo romántico, porque esta aceptación superíndice 3N también copyright N tiene un impacto significativo en la vida profesional de Kan. Demet, al creer en su talento y en su potencial, le impulsa a ser mejor cada día, a superar sus propios límites y a alcanzar nuevas metas. Su apoyo incondicional le da la confianza que necesita para arriesgarse, para innovar y para brillar con luz propia. El mundo del espectáculo es cruel y competitivo, lleno de presiones y exigencias. Tener a alguien que crea en ti incondicionalmente es un tesoro invaluable. Demet, con su apoyo constante, se convierte en el faro que guía a Kan en medio de la tormenta. Le anima a no rendirse, a perseguir sus sueños y a confiar en su talento. Y es que, seamos honestos, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, alguien que nos acepte tal y como somos y alguien que nos impulse a ser la mejor versión superíndice 3N de nosotros mismos. Y en el caso de Kan, esa persona es Demet. Ella es su musa, su inspiración superíndice 3N y su mayor apoyo. Ella es la persona que le recuerda su valía cuando duda de sí mismo, la que le anima a seguir adelante cuando se siente desanimado y la que celebra su con diéresis copyright citos con genuina alegría. Demet es el ancla que le mantiene conectado a tierra, la brújula que le guía en su camino. Pero ojo que esto no es una voz de un solo sentido. Kan también copyright N le ha dado a Demet un regalo invaluable, la libertad de ser ella misma. La ha animado a expresar su creatividad, a defender sus ideales y a luchar por lo que cree. La ha apoyado en sus proyectos profesionales y la ha celebrado en su con diéresis copyright citos personales. Juntos se complementan y se potencian mutuamente. Kan, a pesar de su fuerte personalidad, siempre ha respetado la individualidad de Demet. La ha animado a seguir sus propios caminos, a desarrollar sus talentos y a defender sus ideales. No la ha intentado cambiar ni moldear a su imagen. La ha amado y aceptado tal y como es, dándole la libertad de ser ella misma en plenitud. La relación superíndice 3N entre Kan y Demet es un ejemplo de amor verdadero, de respeto mutuo y de crecimiento personal. Es una historia que nos inspira a creer en las segundas oportunidades, a perdonar los errores del pasado y a valorar lo que realmente importa, la conexión superíndice 3N humana. Es una relación superíndice 3N que se basa en la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. No es perfecta, pero es real. Y eso es lo que la hace tan especial. Y ahora, su que es tú, N ansiosos por saber CU superíndice 3 mo sabemos todo esto. Pues bien, la verdad es que no hay secretos. La clave es tú en observar, en escuchar y en interpretar las seu más menos sales que nos dan Kan y Demet a trabu copyright S de sus redes sociales, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas. Analizamos sus interacciones en Instagram, sus comentarios en Twitter, sus expresiones faciales durante las entrevistas. Buscamos pistas en sus declaraciones, en sus gestos y en sus silencios. Somos detectives del amor, buscando la verdad oculta tras la fachada de la fama.
Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo habla. Y si prestamos atención superíndice 3n, podemos ver que entre ellos hay algo muy especial, algo que va mu, ese ayu de la simple amistad. Hay amor, hay pasión superíndice 3n y hay un compromiso profundo. Hay una química innegable que trasciende la pantalla, una conexión que se siente en el aire. Es un amor que ha superado obstáculos, que ha resistido el paso del tiempo y que se ha fortalecido con la experiencia. Claro, no todo es perfecto. Como en cualquier relación superíndice 3n, Can y Demet también copyright n tienen sus diferencias, sus desacuerdos y sus momentos difíciles. Pero lo importante es que han aprendido a comunicarse, a negociar y a ceder cuando es necesario. Han comprendido que el amor no es un camino fácil, pero que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. La clave es tú en la comunicación, en la capacidad de expresar sus sentimientos y de escuchar al otro. En la voluntad de ceder cuando es necesario y de luchar juntos por superar los obstáculos. Porque el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión superíndice 3n personal. Creo que la historia de Can y Demet nos enseña más menos a que el amor verdadero no se encuentra, se construye. Se construye con paciencia, con esfuerzo, con dedicación superíndice 3n y con mucha comprensión superíndice 3n. No se trata de buscar a la persona perfecta, sino de construir una relación superíndice 3n perfecta con la persona que has elegido. No se trata de buscar a la persona perfecta, sino de encontrar a alguien con quien podamos ser nosotros mismos, alguien que nos acepte tal y como somos y alguien que nos impulse a ser mejores cada día. Y si tenemos la suerte de encontrar a esa persona, debemos valorarla, cuidarla y amarla con todo nuestro corazón superíndice 3n. Debemos nutrir la relación superíndice 3n, dedicarle tiempo y energía, y luchar por mantener viva la llama del amor. Porque el amor verdadero es un tesoro invaluable que merece ser cuidado y protegido. Entonces, hermosas y hermosos, recapitulando, el regalo mu, ese hermoso que Demet le ha dado a Can no es un objeto material, sino la aceptación superíndice 3n incondicional. Es la comprensión superíndice 3n profunda, el apoyo incondicional y el amor verdadero. Es la libertad de ser uno mismo y la inspiración superíndice 3n para alcanzar nuevas metas. Es un regalo que trasciende lo material, que va mu, ese ayu de las palabras. Es un regalo que se siente en el alma, que reconforta el corazón superíndice 3n y que fortalece el espíritu. Y con esta reflexión superíndice 3n, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y a escuchar mis teorías sobre Can y Demet. Espero que este análisis les haya inspirado a creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la importancia de la aceptación incondicional. Ahora CU Copyright, denme en los comentarios. ¿Q Copyright les pareció superíndice 3 este análisis? ¿Esto n de acuerdo con mi interpretación superíndice 3n? ¿Creen que Can y Demet n destinados a estar juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Quiero saber si comparten mi pasión por esta historia de amor, si creen en el poder de la aceptación incondicional y si tienen sus propias teorías sobre el futuro de Can y Demet. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no perseguir nuestros sueños más menos o si para no amar con pasión superíndice 3n. Asu que salgan ayu, conquisten el mundo y encuentren a su Can o a su Demet. No tengan miedo de arriesgarse, de abrir sus corazones y de luchar por lo que creen. Porque el amor verdadero existe y vale la pena luchar por él. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis locuras. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Hasta la superíndice 3 Sima.